Yo miro el celular, ¿no? Así es. Oh, espera un ratito porque esta memoria no está funcionando. No sé qué le pasa. Muy buenas tardes. Estamos en el aula del curso de lecturas literarias hispanoamericanas, ¿no? En pleno trabajo, porque aquí la idea fundamental del curso, bueno, está en todo el título del curso, pero subrayo que cuando estamos hablando de lectura, estamos estamos hablando de una actividad, ¿no? La lectura es algo maravilloso, es un método para el conocimiento en todas las áreas de la realidad, en cualquier instancia donde haya un conocimiento, uno accede mediante los libros o las revistas o las enciclopedias o en fin, en diversos libros de ensayos muy rigurosos, qué sé yo, uno adquiere un conocimiento para nuestros propios fines académicos, científicos, históricos, lógicos, antropológicos, etcétera, porque todos los seres humanos sí tenemos esa característica de tener un conocimiento, quizá imperfecto, pero variado, polifacético, que nos permite efectuar nuestras actividades en el mundo prosaico que está aquí cerca y también el mundo ideal en el cual nos comunicamos mediante esta tecnología maravillosa que hace que la opción de compartir lo que yo sé con lo que ustedes necesitan saber y viceversa, ¿no? Se pueda dar de manera plena. En ese sentido, como ustedes recuerdan, estamos trabajando precisamente en el análisis de dos cuentos de el gran escritor mexicano Juan José Arreola, ¿no? Juan José Arreola, ya hemos leído los dos textos, el primero se llama Eva, el segundo se llama El Faro, y lo que hemos querido destacar desde el punto de vista de la crítica literaria, que es que hemos asumido, es que en esos dos cuentos uno percibe un tema, ¿no? Y ese tema es el de las relaciones amorosas, ¿no? Las relaciones convencionales entre un hombre y una mujer. Hemos percibido que ese aspecto es el más destacado de todos esos dos relatos. Entonces, nuestro tema es así, ¿no? Análisis de dos relatos de tema amoroso en la narrativa de Juan José Arreola, gran escritor mexicano. Esos dos textos y muchos otros más, pero nosotros también los hemos transcrito, especialmente para comodidad de los alumnos, los hemos transcrito en unas páginas que es una suerte de material, de manual de nuestro curso y que lo hemos ido desarrollando, ¿no? Entonces estamos en una ceremonia muy hermosa, una ceremonia donde lo que domina esta ceremonia durante esta tarde calurosa, lo que domina es la práctica del conocimiento, lo que estamos aprendiendo en relación con el mundo, dentro del mundo de la literatura, lo que estamos haciendo es aprender los diferentes aspectos, las diferentes habilidades, competencias, recursos que debemos manejar para llegar a nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo finalmente es poder redactar, ¿no? Incluso una primera versión de un artículo científico sobre este tema específico de crítica literaria, que diríamos es un objeto de estudio relativamente breve, ¿no? Es de los dos relatos, de Eva y y del Faro, pero yo en el primero de ellos, en Eva, yo encuentro en la trama, en la historia respectiva, encuentro que hay una trascendentalidad, ¿no? Es decir, que en el primer texto Arriola ha volado, ¿no? Imaginariamente
ha volado con su mente creativa y le ha dado una trascendencia transhistórica, podríamos decir, porque el personaje principal, creo yo, es una mujer, ¿no? Es una mujer que se llama Eva, nombre simbólico, es el nombre de la primera mujer, ¿no? El nombre de la primera mujer. Entonces, ese personaje del cuento El Faro, vamos a ponerlo acá cerca a nosotros, ¿no? En realidad, ese personaje de este cuento es esta Eva concreta, no sé cuál será su apellido, ¿no? ¿Quién será? Será quizá alguien que conoció personalmente de Arriola y que luego tomó como materia prima a este personaje, pero al construirlo ya para ese mundo posible y perfecto que es la literatura, allí le dio ese nombre, pero al hacerlo y luego de terminar una serie de actividades que realiza Eva dentro del contexto del relato, ahí uno se da cuenta que esta Eva, como suele ocurrir en la literatura, en realidad, claro, sí, es un personaje, pero a la vez es más de un personaje, ¿no? Es en el caso concreto de esto, esta Eva, de este curso del relato, sin duda, está relacionada, es descendiente finalmente, ¿no? De esta Eva mitológica de la que se habla, que vivió en el paraíso terrenal. Pero no, acá esta mujer vive en la tierra, en algún lugar, ¿no? Allí vive y comparte acciones, bueno, comparte una pequeña situación conflictiva, una pequeña circunstancia molestosa, diríamos, una circunstancia que es cotidiana, ¿no? Que es propia de lo que ocurre en el interior o en el lugar donde conviven dos personas, ¿no? Como parte de un hogar o de una simple relación de convivencia. Aquí, por ejemplo, un poco curioso es que esta situación que con la maestría de un narrador en tercera persona, que es la que eligió para este cuento José Arreola, aquí lo que vemos es que, diríamos, él, claro, por supuesto, en función de sus objetivos creativos, ha ubicado a estos dos personajes no en la habitación, en el dormitorio de la casa, sino en una biblioteca. Y eso ya le ha dado pues una connotación inmensa, que todos estos pequeños sucesos transcurren en la biblioteca, ¿no? Que es el templo del saber. En una biblioteca, de alguna forma diríamos, está contenida el mundo, está el mundo, porque hay tantos libros y esos libros remiten a diferentes campos del conocimiento, novelas, diccionarios, libros de cuentos, libros de ensayos, es decir, libros de toda naturaleza. Y de ese modo también, diríamos, establece una suerte de referencialidad con la obra cuentística de nuestro querido escritor hispanoamericano Jorge Luis Borges, porque él, como ustedes saben, era un hombre muy apegado a las bibliotecas, ¿no? Trabajó incluso en una época de bibliotecario, ¿no? Entonces, es allí, en ese lugar que es una biblioteca, ¿no? Donde él vive, donde viven estos dos personajes de este primer relato. Ahora, haciendo un paréntesis, pero siempre en relación con la clase, quiero decirle que, pues, claro, para hacer este trabajo ya hemos leído, ya hemos caracterizado los personajes, ya hemos avanzado en la tarea de conocimiento, aunque nos sigue faltando ciertas labores de detalle. Justamente nos falta precisar, no tenemos la información acerca de Bachofen, ¿no? Eso está pendiente, queda pendiente como tarea. Y también quién es Heinz Wolpe, ¿no? Son dos científicos y, claro, uno puede deducir que son dos sabios, quizás dos
pensadores o filósofos, no lo sé, esto tengo que averiguarlo, ¿sí? Tenemos que averiguarlo. En todo caso, son hombres cuyas ideas, cuyas reflexiones o pensamientos o concepciones algo tienen que ver con el tema de las relaciones entre miembros de una pareja, ¿no? Y a propósito de libros, haciendo, como ya decía, una pequeña digresión, un pequeño paréntesis, quiero presentarles este libro, ¿no? Este libro que nos será muy útil, ahí lo estoy mostrando en la pantalla. Es un libro magnífico, ¿no? Es un libro magnífico. Voy a dar el nombre del libro es Semiótica y Literatura, ¿no? El subtítulo es Ensayos de Método, ¿no? Y el autor es el gran teórico, semiólogo, semiótico, Jacques Fontaine, a quien he tenido el gusto de conocer, de escuchar algunas de sus conferencias en la Universidad de Lima, ¿no? Y es la Universidad de Lima la que ha publicado este libro, que podrá servirnos en algún momento en que estemos en la instancia de la redacción. Ahí podremos tranquilamente utilizar algunos de los conceptos o algunas de las estrategias, es decir, Fontanille nos va a enriquecer en ese sentido. Yo no lo he utilizado tanto, pero ahora, no viendo los libros, justamente, veo que él da una, diríamos, información muy precisa, muy bien sistematizada de la semiótica, en particular la semiótica, diríamos, la semiótica narrativa, ¿no? Aquella que surgió a partir de las ideas del maestro Greimat, ¿no? Maestro Greimat. No lo conocí personalmente, pero tuve la suerte de tener en mis estudios universitarios, en esa etapa, fui alumno de un discípulo de Greimat, este discípulo de Greimat, que nos enseñó mucho los fundamentos del método semiótico, es el doctor Enrique Bayón Aguirre, a quien a través de estas palabras, a través de esta comunicación, rindo mi homenaje. Mi querido, mi maestro, mi amigo, el gran intelectual Enrique Bayón Aguirre, nacido en Arequipa y que, bueno, estuvo en París, tuvo el privilegio de estar en el momento cumbre en que todos estos grandes maestros, Roland Barthes, Todorov, en fin, Kristeva, ¿no? Barthes, Greimat, todos ellos trabajaban, así como hacemos nosotros, ellos también son grandes lectores, tratemos de imitarlos, ¿no? Entonces ahí es donde aparece luego este destacado estudioso, que es Jacques Fontaine, ¿no? Jacques Fontaine, que es casi mi contemporáneo, porque él aquí da el dato de su año de nacimiento, es 1948, así que somos contemporáneos. Y este libro, originalmente escrito en francés, ha sido traducido por el ilustre maestro Desiderio Blanco, ¿no? Cuyo aporte hay que agradecer. Fui alumno de Desiderio Blanco, estuve en mi sesión de sustentación de la tesis de bachillerato hace muchos años, ¿no? Todos estos datos son importantes porque ya nosotros somos personas que sabemos que a dónde llegar y sabemos cómo llegar allí, ya manejamos el método, ¿no? Entonces, solo para ver que acá él nos expone, va exponiendo los conceptos y los aplica, al parecer, a autores, ¿no? Voy a repetir para que ustedes vean, por ejemplo, bueno, hay un capítulo introductorio que es semiótica y literatura, ¿no? Semiótica y literatura es como un concepto, un capítulo así introductorio donde habla de conceptos como la semiótica del discurso, así también podemos llamar nosotros semiótica del discurso, habla del famosísimo
cuadrado semiótico que fue creado por Greiman, ¿no? El discurso en acto, un concepto muy importante, porque en este momento estamos practicando, estamos haciendo eso. Nuestro discurso se está desarrollando en acto. Hoy, jueves 23 de diciembre de 2021, en este horario de la tarde, ¿no? En esta tarde que es evocada constantemente por el gran poeta argentino Leopoldo Lugones. ¿Se da cuenta? Cuando uno es un lector, pues puede hacer este recorrido, puede hacer estas digresiones, como se, ¿no? Entonces quería ver, acá estamos muchísimo, qué maravilla en este libro, ¿no? Podemos estudiar, podemos ver cómo ha analizado este gran crítico, ¿no? Este gran crítico, por ejemplo, acá, para no ya extenderla, en el último capítulo, habla de la fenomenología, ¿no? Concepto complejo, que es la fenomenología, ¿no? Es un concepto técnico muy importante, y este concepto, ¿no? Lo aplica a Viaje al final de la noche, ¿no? Viaje al final de la noche, una famosa novela de Céline, ¿no? Céline, bueno, un gran novelista, y bueno, y así por el estilo, ¿no? Viaje al final de la noche, así es el título, Viaje al final de la noche, de Ferdinand Céline, autor francés sin duda, ¿no? Un hombre muy especial. Bueno, ahí está hecha pues la digresión respectiva. Entonces, diríamos, necesitamos ya quizá comenzar el trabajo mismo de desarrollo de la ponencia, porque ya, como les he indicado, el, el trabajo de crítica tiene que continuar. Quizá haciendo una revisión, bueno, ya dijimos, hay algunas tareas pendientes, ¿no? Pero ya es importante siempre el protagónico que hace el texto, ¿no? Y bueno, entonces acá vemos que dijimos que en cuanto al espacio, esta dimensión del espacio que siempre hay en los relatos, en las narraciones breves o extensas, aquí el lugar donde ocurren todos estos hechos, el lugar es enormemente importante, ¿no? Es mencionado, ¿no? Y es descrito y tiene, no solamente está allí como un objeto estático, que como que lo es, ¿no? Pero es un objeto, bueno, es un espacio, ¿no? Y ese espacio donde están los libros, allí hay en esa biblioteca, por cierto, hay mesas, hay sillas, hay fascistoles, ¿no? Fascistoles. Bueno, entonces, como ya decíamos, la primera oración resume, sintetiza de alguna manera, anuncia, ¿no? Anuncia lo que pasó, porque el texto está en pasado. Cuando él dice, él la perseguía a través de la biblioteca, entre mesas, sillas, ahí está todo, fíjense. Ahí está, reconocemos la presencia del narrador omnisciente, el narrador oculto, el narrador maravilloso, mágico, porque se desplaza a través del espacio y del tiempo, ¿no? Allí, ese relato precisamente nos permitirá desarrollar ese tema, el tema de la relación amorosa, porque ahí ya estamos viendo que es la relación es un tanto irregular, en todo caso preocupante, porque ¿cómo es posible? Él la persigue, la perseguía a través de la biblioteca, entre mesas, sillas y fascistoles. No dice explícitamente en el relato si él y ella, ¿no? Dicho sea de paso, el personaje, también el coprotagonismo, ¿no? Nunca se da el nombre de él, es muy importante. Siempre se le menciona
con el pronombre él, ¿no? Es un él. Muy bien, entonces eso es importante. En este primer párrafo también se hace referencia a que esta relación de persecución, ¿no? La persecución de un hombre que persigue a una mujer en una biblioteca. Bueno, esta es una situación típica, ¿no? En este momento puede estar ocurriendo, incluso en el mundo real, puede estar dándose esta persecución, porque los seres humanos somos dados también a perseguir, ¿no? Tanto en el sentido literal, ¿no? De desplazarnos a través de las calles al tratar de alcanzar a alguien, o en el sentido de que perseguir implica estar ahí constantemente atento, estar haciendo un proceso de conocimiento. Ese es lo que estamos haciendo nosotros ahora como lectores, es perseguir a este texto de Arreola, ¿no? O sea que de alguna manera los críticos literarios somos perseguidores, ¿no? Perseguidores. ¿De qué? De los textos, ¿no? Por eso salió este término un poco curioso, porque irónico, que ¿cómo era? La actividad que realiza un crítico, ¿no? Un crítico de cualquier parte, que constituye una suerte de acoso textual, ¿no? Que está muy próximo en los sonidos, solamente cambia. Miren la importancia de una letra. Miren la diferencia entre decir acoso textual y acoso sexual. Miren ustedes la diferencia que hay entre una actividad denominada apropiadamente, ¿no? Pero conscientemente, acoso textual. Eso es lo que hace el crítico. Está acosando, está acercándose, le está mirando con lupa, le está examinando, le está valorando, y el acoso sexual ya es otra. Aunque esta situación de alguna forma también configura este relato Eva, de alguna forma es, yo creo, también una suerte de acoso sexual en este caso, que termina en que ella finalmente, bueno, después de una persecución tenaz, en la cual hay intercambio de palabras o de expresiones o de gestos, ¿no? Al final, este acoso sexual, disculpe, ¿no? Promovido por él, innominado, termina para él de manera favorable, porque Eva, ¿no? Que ha sido perseguida a lo largo de este breve cuento, pues termina a través de todo un proceso que se plasma en este breve texto. Ella termina aceptando, compartiendo, incluso arrepintiéndose o estableciendo su responsabilidad, la de ella, la suya y la de todas las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Es decir, que el cuento da la vuelta a la tortilla, para utilizar una expresión coloquial, ¿no? Para decirlo de esa manera. O podríamos decir, acá en este cuento hay una vuelta de tuerca, ¿no? O un cambio, se produce un cambio. Entonces, importante en todo cuento es que haya cambios, ¿no? Hay cambios de diferente naturaleza, cambios que tienen un carácter positivo, favorable, como también un matiz negativo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, y de pronto cambió el ambiente en el mundo, ¿no? Un gran cambio. Estoy refiriendo a la actual pandemia. Entonces, por eso hay cambios de pequeña trascendencia, un pequeño cambio. Ahora, un pequeño cambio puede convertirse en algo más grande, ¿no? Pero el cambio es un elemento importante de la realidad real, valga la redundancia, como de la realidad literaria. Es decir, que en los textos literarios deben pasar cosas, pasan cosas. ¿Y quién nos los muestra? Nos los muestra
justamente el narrador, ¿no? El narrador que el autor a su vez ha elegido y a través de él, ¿no? Pues desarrolla con el apoyo de su imaginación, de sus ideas también, ¿no? Porque fíjese, solo en este primer paso ya el texto pasa, diríamos, de un nivel interindividual, ¿no? Pasa de ser una simple persecución intrascendente, pasa a ser una persecución ya de carácter histórico, ¿no? Una persecución incluso de una dimensión casi mitológica. ¿Sí? En la segunda frase de este primer párrafo ya introduce un elemento trascendente, ¿no? Puede darse ese lujo, este narrador, ¿no? Que después de haber descrito una situación concreta, ¿no? Pero también de manera breve, luego explica, ¿no? La causa de esa persecución, ¿no? Y al detallar este aspecto, es decir, ¿por qué él la persigue? Porque uno se preguntaría como lector, ¿y por qué la persigue, no? En la biblioteca. Entonces, esta construcción del párrafo, fíjense ustedes, que le explica, y la explicación entonces ya no solo echa luz sobre el motivo de esta persecución, de este acto que se está produciendo, sino que ya lo engrandece, ¿no? Esta persecución, ojo, es una persecución que tiene un contexto, ¿no? Es decir, este acto que están realizando estas personas, esta persecución, ¿no? Este querer alcanzar él a ella, tiene esta situación de disfunción, diríamos, hablando semióticamente, obedece diríamos, a la historia de la humanidad, ¿no? A lo que ha sido la historia del hombre en el mundo. Y lo dice claramente, menciona, ¿no? Después de haber descrito que este cuento desarrolla una situación de persecución de dos personas, dice luego, ¿no? Hay referencia a ella, ¿no? Dice, no, él la persigue y lógico, ella escapaba, ¿no? Eso dice, miren, qué interesante cuánto contenido tiene esta información que nos da el relato. Dice, ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer. Miren, nada menos. Todo un tema muy vigente, muy actual. Ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer, de los derechos de la mujer, ¿no? Infinitamente violados, ¿no? ¿Ven? Entonces ya esto se enmarca pues dentro de una situación más general, ¿no? Y además especifica, dice, 5.000 años absurdos los separaban. Miren, 5.000 años absurdos los separaban. De pronto ingresó la dimensión de la temporalidad que está implícita siempre, ¿no? Pero ahora se subraya con números esta duración temporal. 5.000 años absurdos los separaban y continúa, o sea, el narrador nos persuade, está argumentando para que le creamos, porque ya saben ustedes que los textos funcionan siempre y cuando nosotros, los lectores, ¿no? le concedamos valor a un texto, ¿no? Y ese valor es la verosimilitud, es decir, que nos está contando algo que está entre la verdad y la vida, es algo imaginario, pero pertinente, ¿no? Pertinente, pues muy pertinente. Nosotros lo seguimos porque ya hemos en ese pacto del lector, del crítico, con el texto, hemos realizado lo que se llama, nosotros los lectores hemos realizado la suspensión de la incredulidad, ¿no? Eso es muy importante, por favor, la suspensión de la incredulidad. Es decir, antes de comenzar
al leer este texto, a conocerlo este texto, estábamos incrédulos, ¿no? Porque no sabíamos qué nos iba a decir. Pero ya luego, con su técnica maravillosa, renunciamos, semióticamente podría decir, yo en este momento, como lector, he ejecutado un programa narrativo de renuncia. He renunciado a ser incrédulo, ¿no? Y me he vuelto crédulo. ¿Ve? Ahí hay un cambio de la incredulidad a la credulidad. Yo creo lo que él me dice, ¿no? Lo creo porque el texto me ha convencido. De eso se trata, el discurso, ¿no? El discurso que nos propone nuestro gran escritor, sí, funciona, persuade, convence, entusiasma, ¿no? Porque entonces estamos leyendo un cuento, caramba, con una trascendencia más grande de la que suponíamos, ¿no? Y por tanto, el artículo que pensamos hacer debe hacer honor a esta grandeza, este relato, ¿no? Dice, reiterando sus argumentos, dice, durante 5.000 años ella había sido inexorablemente vejada, ¿no? Postergada, reducida a la esclavitud. Miren a dónde llegó, ¿no? A dónde llegó. Ahí están estos argumentos que demuestran, pues, que justifican, entre comillas, que él esté persiguiendo a ella. Si antes la habían, a la mujer, a la Eva de todos los tiempos, la habían vejado, habían postergado, la habían reducido a la esclavitud. Entonces, podríamos decir que de pronto quizá ella sea esclava de él, no lo sabemos, ¿no? El texto nos permite inferir esa posibilidad. Y ahora retoma, en este mismo párrafo, retoma la presencia del ignominado. Dice, él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, con frases entrecortadas y trémulos ademanes, ¿no? Aquí se vuelve descriptivo, ¿no? Aquí él utiliza esta técnica de la, podríamos decir, descripción, ¿no? Pero una descripción que no solo alude a la parte física, sino es una descripción de la actitud de él, y hasta logra el narrador determinar, ¿no? Logra percibir ese manejo del lenguaje de él, ¿no? Que lo muestra como un ser vacilante en ese momento. Repito esta parte, termina el primer párrafo de este cuento, dice, él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, dicha con frases entrecortadas y trémulos, ¿no? Ademanes, trémulos, qué lindo término, trémulos, ¿no? Trémulos ademanes. Muy bien, entonces nos enriquece pues también la lectura, la relectura que ya estamos haciendo, porque estamos buscando toda la información posible, toda la cantidad de información acerca de toda esta historia que ya conocemos, pero estamos tratando de profundizar hasta donde sea posible el conocimiento histórico, el conocimiento, incluso la intertextualidad, ¿no? A ver si hay algún texto, por favor, ustedes también pueden colaborar. Quizá Borges en algunos relatos haya planteado una situación semejante, ¿no? Porque, en fin, se hace referencia también a la literatura española de los siglos XVI y XVII. Dice, acá está hablando de la biblioteca, ¿no? Dice, en vano buscaba él los textos que podían dar apoyo a sus teorías. ¿Ve? Qué interesante esto, claro. Un abogado, ¿qué hace cuando participa en un juicio? Lo que hace es buscar, va de su biblioteca, lo que hace es buscar textos que den apoyo a la defensa
de su cliente, ¿no? De la persona a la cual él está defendiendo. Entonces acá igual él adopta, pero él no encuentra, ¿no? Él buscaba, y luego el narrador nos da un dato para nosotros, los lectores, ¿no? Explica algo y es por parte de su omnisciencia, dice, tal es la biblioteca especializada en literatura literatura española de los siglos XVI y XVII. Ahora, el nivel de significación que tiene esta expresión, ¿no? En la literatura especializada, será captado de modo diferente según la competencia del cada lector, ¿no? Es decir, para uno será algo, una imagen muy débil, muy pequeña de esta literatura, pues tendrá una connotación mínima. En cambio, para un crítico literario que ha trabajado mucho, por ejemplo, podría ser la crítica española Inmaculada Lergo, por ejemplo, ¿no? Esto ella lo leería caray con sus ojos de crítica, porque ella es una destacada estudiosa de esta literatura española, ¿no? Dice, bueno, estos textos era un dilatado arsenal enemigo que glosaba, ¿no? Glosaba, citaba el concepto de honor y algunas atrocidades de ese mismo Jaez, ¿no? Jaez, la palabra que es de ese mismo tipo, ¿no? Jaez, ahí está, lo tienen ustedes, la palabra, ¿no? Muy bien, entonces sigue pues esta persecución que ya por cierto la conocemos, pero estamos tratando de hacer una suerte de control de calidad o reforzando nuestro conocimiento acerca de estos textos, ¿no? Estos textos que que nos permitan hacer un buen análisis, ¿no? Muy bien, entonces estamos trabajando en esa línea de averiguar todo lo que podamos. Igualmente, Bachofen, ¿no? El joven, dice, citaba infatigablemente. O sea que de todas maneras estos dos personajes, ambos, ¿no? Son seguramente lectores, gente cultivada, gente que quizá trabaja ahí en la biblioteca, pues, ¿no? Y quizás sea, por ejemplo, este joven sea un filósofo, un estudiante de humanidades, qué sé yo, y que por tanto está haciendo uso de esa sabiduría, de esa erudición. Dice, el joven citaba infatigablemente, es decir, una y otra vez, ¿no? A J.J. Bachofen, ¿no? Y define una suerte de perífrasis, dice, el sabio que todas las mujeres debían leer, porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la historia. Esta es una información valiosa dirigida a los lectores, ¿no? Y que, bueno, sí tiene relación, porque eso es lo que realiza el joven, citar, ¿no? Citar a Bachofen, y el narrador nos permite conocer mediante estas líneas, ¿no? Este argumento o sí, esta estrategia, dice, refiriéndose a esta peculiaridad de ser un tenaz citador, ¿no? Citador de Bachofen. Entonces, el narrador siempre con su tercera persona se dirige a nosotros. Esta es como una especie de pausa, ¿no? Es una pausa, es un recurso propio de
narrativa, ¿no? Porque acá lo que está haciendo es una pausa, se ha detenido, ¿no? Se ha detenido, ha dejado de, momentáneamente, ¿para qué? Para introducir, ¿no? Un comentario, una idea que refuerza la trascendencia del texto, ¿no? Que hace que entonces nos convenzamos de que aquí esta persecución tiene un trasfondo, ¿no? Hay pues, hay una presencia, una especie de ideología, ¿no? Ideología aquí presente, ¿no? En ese sentido, dice el narrador lo siguiente, dirigiéndose a nosotros en una pausa narrativa, dice, si sus libros estuvieran a mano, él habría, ojo con el condicional, él habría puesto a la muchacha, él habría puesto a la muchacha ante el cuadro, ¿no? El cuadro, el contexto, ¿no? No vayan a pensar que es un cuadro artístico, no, el cuadro de la Gioconda, no, es ante el cuadro de aquella civilización oscura, ¿no? Esto también tiene el valor desde otro punto de vista de los recursos empleados, una suerte de analepsis, es decir, de pronto a través de esta idea el narrador nos hace imaginarnos, ¿no? Dice, ante el cuadro de aquella situación oscura, regida por la mujer, cuando la tierra tenía en todas partes una recóndita humedad de entraña, ¿no? Recóndita, qué bonito término, ¿no? Y el hombre trataba de alzarse de ella en palafitos, ¿no? Y ya, como ustedes saben, nos hemos permitido anotar el significado, porque a veces en el trabajo, en el ensayo que vamos a hacer, tienen que estar este detalle, porque no todos sabemos ni dominamos la significación de palafitos. Ahí dice palafito, construcción que se alza en la orilla del mar, dentro de un lago o en terrenos anegables sobre estacas o pies derechos. Supongo yo, paréntesis, que quizá en la ciudad de Paita haya este tipo de construcciones, ¿no? Claro, tiene unos palos ahí, porque el agua no permite construir directamente, sino que hay que poner unos palos y ya encima, entonces, se puede establecer un espacio para la vida, ¿no? Sí. Bueno, esta es la situación, ¿no? Y luego vemos entonces que el narrador va alternando en este relato de dos personajes, va alternando la presencia de uno y del otro. Acabamos de ver un párrafo en el cual ha aludido a él, a los argumentos, ha destacado, diríamos, de qué modo, con qué recursos él está tratando de cimentar, está tratando de reforzar su deseo de unirse con ella, de alcanzarla, de amarla, qué sé yo, ¿no? Pero frente a esa estrategia de Bachofen, ¿no? Eh, eh, dice en el siguiente párrafo, pero a la muchacha todas estas cosas la dejaban fría, ¿no? Pero a las muchachas todas estas cosas la dejaban fría, es decir, que sus argumentos no le importaban mucho, ella no era de ideas, ¿no? Probablemente no tenía la misma formación que él. Eso retoma el narrador, dice, aquel periodo matriarcal, por desgracia no histórico y apenas comprobable, parecía aumentar su resentimiento, ¿no? Parecía aumentar su resentimiento, está hablando desde dentro del personaje, ¿no? Se escapaba siempre de anaquel en anaquel, ¿no? De anaquel en anaquel. Lo vuelve a situar en el plano físico, visible. Subía a veces a las escalerillas y abrumaba al joven bajo una lluvia de nuestros, ¿no? De nuestros pueden verse como
insultos, ¿no? Palabras contrarias a él, ¿no? Bueno, palabras para parecer como un tipo indeseable. Y luego, retomando otra vez en este párrafo, luego de haber mostrado la actitud de ella, dice, afortunadamente, ojo de este adverbio, afortunadamente, en la derrota, porque ahí estaba él en situación de derrota, algo acudió en auxilio del joven. Se acordó de pronto de Heinz Volpe. Su voz adquirió, citando a este autor, un nuevo y poderoso acento, ¿no? Es decir, se ve que es un intelectual, ¿no? Un intelectual que, claro, como todo ser humano se enamora, no solo todos, ¿no? Los intelectuales, hasta los curas se enamoran, ¿no? O cualquier otra persona. Entonces aquí este señor ha vuelto a emplear esa competencia que tiene de esa cultura libresca, esa cultura teórica, ¿no? Y entonces, para reforzar, digamos, a Bachofen, en la misma línea de Bachofen, ¿no? Vuelve a hablar, ¿no? Pero en realidad, más que hablar, cita a Volpe, ¿no? Cita a Volpe, toma el texto y el texto participa, entonces dentro de el texto hay como elementos importantes estos textos, ¿no? Y entonces él participa, dice lo siguiente, lo leo, ¿no? Porque es la cita importante y extensa, ¿no? Dentro de este cuento. Le dice, en el principio, eso es lo que dice Volpe, ¿no? En el principio solo había un sexo evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente, un ser mediocre, mire que toda la connotación que tiene el término mediocre, ¿no? Mediocre es un término que indica pues la incapacidad del hombre, o su bajo nivel como persona, ¿no? Un ser mediocre comenzó a surgir en forma esporádica, o sea, de vez en cuando comenzó ahí a aparecer, ¿no? Llevando una vida precaria y estéril, ¿no? Estéril frente a la maternidad formidable, ¿no? Frente a la maternidad. Pero allí, él surgió allí, dentro de esa maternidad formidable, ¿no? De esta que está citada por Volpe. Luego dice, y estéril frente a la materialidad formidable, ese comportamiento de ese ser mediocre. ¿De dónde salió, Dios mío? ¿De dónde salió ese ser mediocre? ¿Ah? ¿De dónde se escapó? ¿De dónde apareció? Ese es un misterio. Sin embargo, dice, poco a poco fue apropiándose de ciertos órganos esenciales. Ojo, esto es muy importante, este conector, ¿no? De contraste. Sin embargo, ¿no? ¿no? Esto es muy importante. Sin embargo, poco a poco fue apropiándose de ciertos órganos esenciales. Es decir, que, paréntesis, para referirnos al libro de Fontanille que hemos citado, o los conceptos expuestos por Desiderio Blanco en su curso de semiótica, ¿no? Que cuando se hablaba dentro del análisis semiótico de los llamados programas narrativos, ¿no? Los narrativos son acciones humanas principalmente, ¿no? Pueden ser también de animales o de Dios. Entonces, en este sentido, un programa narrativo de apropiación significa que uno se apodera, ¿no? O pasa a convertir
adquiere uno algo, ¿no? Eso implica la apropiación, literalmente eso, ¿no? Le fue quitando partes a a este sexo, a este sexo que predominaba, ¿no? Fue practicando entonces programas narrativos de apropiación. No sabemos cuántos fueron, pues sacó un órgano, luego otro órgano. En cada caso estaba apropiándose, ¿no? Apropiándose. Entonces esto se podría caracterizar con la terminología de la semiótica del libro de Jacques Fontany, Semiótica y Literatura, que hemos citado en algún momento ahora, ¿no? Podría hablarse aquí de que en la cita, ¿no? No se refiere aquí al personaje del cuento, sino a la cita que habla de la explicación de Wolfe, que es toda una teoría, acá en este palo hay toda una teoría sobre el origen del hombre, ¿no? El origen del ser humano. Según Wolfe, pues entonces, esa fue la estrategia de este ser mediocre que sin duda es el hombre, ¿no? El hombre. Pero lo que existía es un solo sexo hasta ese momento, un solo sexo, evidentemente femenino, dice, ¿no? Que se reproducía automáticamente, no necesitaba de la presencia de nadie más, tenía su propia dinámica, ¿no? Se reproducía, tenía la posibilidad de reproducirse automáticamente, ¿no? En ese contexto es que aparece este ser mediocre que comienza a surgir de forma esporádica, llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable. Ahí está toda una teoría. Dice, sin embargo, poco a poco fue apropiándose de ciertos órganos esenciales. Es decir, que este ser mediocre tenía pues ciertos objetivos, ¿no? Se procedía de esa manera un tanto mezquina, un tanto innoble, ¿no? Se apropió de ciertos órganos sociales. Hubo un momento en que se hizo imprescindible, fíjense, todo un proceso aquí valiosísimo que describe el señor Volpe, ¿no? Dice cuando señala que este ser mediocre, de pronto devino de la mediocridad, devino a lo protagónico, devino a ser hasta un momento en que se hizo imprescindible, ¿no? Imprescindible, ya no era un ser mediocre, no, ya era alguien a quien la mujer, ¿no? Ya sintió que lo necesitaba, sintió que la presencia de ese ser mediocre era indispensable, era vital para ella, ¿no? Entonces dice, la mujer, hubo un momento en que se hizo imprescindible, dice, ¿no? La mujer se dio cuenta demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde. Esa precisión es valiosa. Señala que un poco nos hace pensar que darse cuenta significa pues que demasiado tarde significa que no estuvo atenta a lo que ocurría a su alrededor, situación que suele ocurrir en el mundo real. A veces uno no se da cuenta o se da cuenta de algo, pero ya fue, como dice, ya fuiste, ¿no? Ya fuiste, ya te diste cuenta demasiado tarde que esa chica estaba con otro, por ejemplo, ¿no? Por si, o te estaba siendo infiel. Entonces ahí dice, la mujer se dio cuenta demasiado tarde de que le faltaban ya la mitad de sus elementos, ¿ah? De sus elementos, y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, ¿no? Este ser estéril ahora se le llama ya hombre, que fue hombre, repita esto, la repetición es importante, ¿no? Que fue hombre en virtud de esa separación progresiva. Ese concepto es importante. Separación
progresiva y de ese regreso accidental a su punto de origen, una cosa circular, ¿no? Había al comienzo un solo sexo, pero según esta teoría, luego de ese texto que tenía capacidad de reproducción automáticamente, dentro de ese contexto de total predominancia de este sexo femenino, apareció un ser estéril, ¿no? Un ser, perdón, un ser mediocre. Dice este ser mediocre que mediante varios programas narrativos, principalmente su estrategia fue ganársela a ella o quitarle, ¿no? Quitarle en buenos términos más precisos, quitarle partes esenciales a ese sexo femenino, se apropió de ellos y ya cuando ella se dio cuenta, sintió la necesidad de buscar la mitad de sus elementos en el hombre, ¿no? Que fue hombre en virtud de esa separación progresiva, de ese regreso accidental a su punto de origen, ¿no? Una cosa cíclica. Entonces, toda esta información, como ustedes comprenderán, es toda una teoría sobre el origen del hombre, de la mujer. Es una idea, pues, que a todos nos inquieta por su importancia, ¿no? Por su importancia. Y que, bueno, el maestro Juan José Arreola ha puesto en este cuento, ¿no? Que es uno de los dos. Acá, al retomar la tarea narrativa, ¿no? Después de haber escuchado de ella, ¿no? La lectura de la cita que hizo su perseguidor, ¿no? Paréntesis, Cortázar tiene un libro que se llama El Perseguidor y otros cuentos, creo que se llama así, ¿no? Ese cuento El Perseguidor, ¿ven? Ahí. Acá lo voy a anotar inmediatamente para no olvidarme que este cuento de Cortázar nos podría servir. El Perseguidor. Es un cuento memorable de don Julio Cortázar, ¿no? Veo que veo en en este texto también es importante, ¿no? Así como este señor personaje de este cuento de Arreola es un perseguidor, ¿no? En el fondo es eso. ¿Cuál es su rol temático? Ser perseguidor. ¿Cómo se llama? No sabemos. El narrador no dice cómo se llama, pero sí su rol. Su rol temático sería perseguidor. Otro rol temático importante podría ser que es un lector, ¿no? Es un lector, es un conocedor, es una persona que probablemente trabaje en la biblioteca. Ya esto correspondería a la descripción, ¿no? De los aspectos externos, los aspectos visibles, pero todo eso también lo estamos infiriendo de acá, ¿no? Ese manejo, esa diríamos, performance, para utilizar un término que también se utiliza en la semiótica. Performance es la acción que uno está cumpliendo. Entonces, el señor, él, ¿no? Y nominado, pues ha hecho su buen trabajo podría hablarse en este caso que ha utilizado golpe para seducir, ¿no? Para manipular, para hacer que cambie un cambio en la actitud de ella. Y lo ha logrado, lo ha logrado. Acá, en esta instancia, se produce otro cambio, ¿ves? Los relatos así nos lo va analizando, sobre todo separándolos, segmentándolos, y va dándose cuenta del ritmo y de pronto aquí nos anuncia, ¿no? Ya casi en la parte final, porque el texto es breve, nos anuncia algo que hace ver que ha sido convincente, ¿no? El recurso que empleó
de leer esa cita, ¿no? Y entonces, como es una cita, ¿no? El narrador dice que dice lo siguiente, les cito literalmente, ¿no? Dice, la tesis de Volpe sedujo a la muchacha. Ahí está, ¿no? Ahí está, sintéticamente dicho, ¿no? Conceptualmente expresado, la tesis de Volpe sedujo a la muchacha. Punto seguido, punto seguido. Miró al joven con ternura. Miren ustedes ese gran cambio, la ternura, ¿no? Miró al joven con ternura, vean, o sea, un gran cambio psicológico, ¿no? Y a veces nos ocurre que nosotros también de pronto nos entra la ternura por alguna circunstancia, de ver a una persona muy querida después de mucho tiempo, o el hijo que está a tu lado, al que miras con la ternura, ¿no? Entonces aquí este gran cambio está registrado con estos términos, ¿no? Dice, miró al joven con ternura, ¿no? Y luego cita, ojo, el narrador cita, es decir, pone entre comillas lo que ella dijo, ojo, de esta manera, ¿no? Entonces allí el narrador se ha permitido también citar y entrecomillar, ¿no? Un pensamiento, una especie de conclusión al que llega Eva, ¿no? Eva piensa en ese momento, ella cree, ¿no? Porque ha sido víctima de una manipulación que ha hecho su coprotagonista, y entonces, y ya eso está indicado, ¿no? Que la tesis sedujo a la muchacha. Entonces esta muchacha seducida ya, ¿no? Conquistada ya, dice lo siguiente, el hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia, cierra comillas, coma, dijo casi con lágrimas en los ojos. Fíjense ustedes esta enorme afirmación. ¿Es cierta o no es cierta? ¿Ah? Esta afirmación que ella dice, a ver qué les parece, qué opinan ustedes, qué piensan, qué validez tiene esto que ella dice. ¿Es factible esta generalización que hace? Dice ella, ¿no? El hombre es como una especie de metáfora también, pero que trasciende, ¿no? Una intemporalidad. Pues el hombre es un hijo, ¿no? El hombre es un hijo, son los personajes, ¿no? Es un hijo que se ha portado mal con su madre, se ha portado mal con su madre a través de toda la historia, como que cierra la comida, dijo casi con lágrimas en los ojos, ¿no? Es decir que entonces esa trascendentalidad de la que hemos hablado al comienzo, sí, pues se confirma, ¿no? Este cuento que comenzó con esta persecución, sin embargo, digamos que con los argumentos empleados por él, que son básicamente teorías, conceptos, puntos de vista de estupendos estudiosos, pensadores de estos complejos temas, la llevaba a ella a hacer esta afirmación, ¿no? Como les digo, a ver, ¿yo qué pienso? A ver, voy a dar mi opinión. El hombre es un hijo, ¿no? Es lógico, el hombre es hijo, ¿no? Hijo de la mujer, ¿no? El hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia. ¿Sí? Fíjese, a través de toda la historia. No está hablando específicamente de la historia de ella, no, está acá. Ella está expresando un término que pretende ser una verdad, ¿no? Una gran verdad. Yo particularmente comparto esa opinión, ¿no? Quizás es una opinión así un poco dura para nosotros que somos hombres,
Pero yo creo que ha ocurrido eso muchas veces. Hay cientos de casos, ¿no? El hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia. Dijo, casi con lágrimas en los ojos, ¿sí? Aparecen de pronto dentro de la atmósfera, ¿no? Del cuento. Las lágrimas también tienen un protagonismo, las lágrimas en los ojos, ¿no? Muy bien, ya aceptado este cambio, expresado cómo se ha dado este cambio, continúa el narrador señalando lo que hace ella, señalando lo que hace ella, ¿no? Concluyendo, ¿no? Dice, lo perdonó a él, lo perdonó a él, perdonando a todos los hombres. Vean usted, ella se ha convertido en una suerte de redentora, no solamente de este sujeto que le había estado persiguiendo, sino que lo perdonó a él, está perdonando a todos los hombres, ¿no? Es decir, ella quizá fue en ese momento consciente que ella es esta Eva mitológica, ¿no? Esta mujer que estuvo presente en los tiempos primigenios, ¿no? Dice, su mirada perdió esplendores, no se está refiriendo a ella, su mirada perdió esplendores, bajó los ojos como una Madonna. Ahí tienen el empleo de un símil, ¿no? De un símil o de una metáfora. Bajó los ojos como una Madonna. Subrayamos también, incluso para buscar específicamente todas las posibles connotaciones de este término, ¿no? Bajó los ojos, o el bajar los ojos, es un gesto que tiene mucha connotación cuando uno baja los ojos, ¿no? Ese bajar los ojos es muy importante, ir de arriba hacia abajo, también el espacio, ¿no? Así somos, nosotros también bajamos los ojos, ¿no? Su boca, la boca de ella, ojo, vean este detalle, ¿no? Endurecida antes por el desprecio, ojo, ¿no? Su boca, endurecida antes por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto. Vean ustedes la calidad de esta expresión, ¿no? De esta especie de descripción metafórica de una parte de del cuerpo. Eso en la boca tenemos los hombres y las mujeres, pero en este caso, claro, la boca es justamente uno de los elementos resaltantes de la belleza pues, de una mujer, ¿no? Desea besar a las mujeres de las cuales se enamoran, ¿no? Entonces dice que esa boca, la boca de esta arrepentida o de esta Eva que ha perdonado a todos los hombres, ¿no? Esa boca ahí confirma en un plano muy de detalles, se acerca a la cámara, diríamos, metafóricamente hablando, este narrador observa todo, ¿no? Lo observa todo, tiene una visión de conjunto, dice, su boca endurecida antes por el desprecio, ¿no? Por el desprecio se hizo blanda y dulce como un fruto, punto. Acá quiero hacer una pequeña observación, es decir, que aquí en este cuento, donde ha habido un recorrido narrativo, entonces comenzamos con ese que se puede luego graficar en el cuadrado semiótico. El cuento comenzó con una actitud de desprecio, si lo ven desde el punto de vista de ella, no sé, el cuadro semiótico sobre cuál fue el recorrido que hizo ella, ¿no? Ella pasó del desprecio así en contra de él, luego con los argumentos de él, desprecio
terminó en la parte inferior, como el no desprecio, ¿no? No, ya, ya un momento en que ya ella dejó de despreciarlo y luego retornó al aprecio. Eso es parte del recorrido narrativo. Lo anoto acá entonces, que acá hay un recorrido, fíjese, esta es una idea que anoto acá, de parte de ella, estoy anotando, hay un recorrido de parte de ella, coma, desde una actitud, actitud inicial de desprecio hacia él, la cual, ¿no? La cual concluye con un cambio, ¿no? Con un cambio. Aprecia a ese perseguidor, ¿no? Bueno, lo vamos a leer para que consten actas que estamos trabajando así en vivo y en directo, ¿no? Y aprovechando también parte de este tiempo maravilloso que nos da la vida, ¿no? Entonces, este es un aspecto, una idea que podrá aprovecharse cuando veamos justamente ya en el plano de la redacción, podamos describir, podamos explicar este recorrido. En todo cuento hay un recorrido vital, ¿no? Un recorrido a veces así en sentido espacial. Entonces dice, ¿no? Dice, yo he puesto lo siguiente, para información de ustedes, dice, hay un recorrido, se refiere, lo cuento, ¿no? Coma, de parte de ella, coma, desde una actitud inicial de desprecio hacia él, ¿no? Hacia él, acá voy a hacer una pequeña corrección, desde una actitud inicial de desprecio de ella hacia él, desde una actitud, hasta que, ¿no? Hacemos un cambio acá, que no es, hasta que, después esto, bueno, esta observación será sujeta a evaluación, hasta que asume ella un aprecio, ¿no? O retoma el aprecio hacia su perseguidor. Así, esa es una anotación aquí en vivo y directo, producida a las 4:11. Vamos a anotarlo, hay que anotarlo todo, ¿no? 4:11 ya, estamos cerca. PM, ahí, ¿ven? Ahí trabajo, así trabaja uno, con todo el detalle del mundo. Muy bien. El hombre es un hijo que se ha portado mal. Ya. Bueno, ya. Entonces dice, bueno, ahorita estamos hablando de la boca, ¿no? De pronto cobró protagonismo la boca y eso nos llevó a otras ideas. Y luego que esa boca se ha vuelto volante y dulce como un, muestra la reacción de él. Dice, él sentía brotar de sus manos y de sus labios caricias mitológicas, ¿no? Es decir, él también cayó en su manipulación, en su propia manipulación. Claro, estaba feliz, ¿no? Él sentía brotar de sus manos y de sus labios caricias mitológicas. Mire eso de caricias mitológicas, así como que esas caricias hubieran ocurrido
hace miles de años, ¿no? Se acercó a Eva, se acercó, fíjense, y ya no la persigue, sino se acerca, dice, se acercó a Eva temblando, y Eva no huyó. Ahí está, ahí está. Eva no huyó. Y por tanto, esta situación de persecución terminó, señores, terminó. Para tristeza de ustedes, pero así son las cosas. Terminó, ¿no? Terminó. Y así como una suerte de constando que se acercó, que ahí los dos confluyen, comenzaron, seguidamente hablando, desde la disjunción, ¿no? Y luego llegaron a la conjunción. Eso también son dos términos que hacen referencia a ese recorrido. Y así es la vida, pues, ¿no? Así es la vida. Es en una cierta situación, comienza con una actitud de desprecio hacia alguien y concluye reconociéndolo un aprecio, ¿no? ¿Por qué se hace ese cambio? Porque en el interín de ese recorrido han ocurrido una serie de situaciones, como en este caso, que hemos visto en marcha un procedimiento de manipulación, ¿no? Y entonces se puede hablar entonces de esta situación, ¿no? De tomarla así como un recorrido desde la disjunción hacia la conjunción. Acá anotamos también estos dos conceptos que nos van a decir. El cuento comenzó con una actitud de disjunción, ¿no? De desunión, ¿no? Eso significa disjunción técnicamente, separación, ¿no? Pero lo que nos cuenta el narrador, mediante todas estas estrategias empleadas, cuenta finalmente que el cuento terminó, en este caso, con un final feliz, tanto que irónicamente podríamos decir, y fueron felices para siempre, ¿no? Pero eso ya es una exageración nuestra, es una nota de humor que, bueno, ponemos, ¿no? Entonces, acá, la frase, el párrafo, el breve párrafo con el cual concluye este maravilloso cuento, ¿no? Dice así, ¿no? Ahí se pone algo así como, este narrador asume en algún sentido también parte de los recursos del narrador testigo, ¿no? Pues, él acá está con una mirada de testigo, pero claro, un testigo privilegiado, porque dice, y allí en la biblioteca, en aquel escenario complicado y negativo, al pie de los volúmenes de conceptuosa literatura, miren qué lindo término, conceptuosa literatura, se inició el episodio milenario a semejanza de los palafitos, ¿no? Es decir, allí termina con esta depresión, ¿no? Diga que ese escenario, las cosas cambiaron, se hace referencia al lugar donde al comienzo y al final se menciona que fue en la biblioteca donde ocurrió este pequeño choque, ¿no? Este pequeño conflicto entre dos personajes, uno de los cuales se llama Eva y el otro es un personaje innominado, ¿no? Y diríamos que, en este caso, claro, los nombres hacen referencia a los seres que existimos en este mundo, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, él y ella representan o viven esta situación con comportamientos más o menos comunes que se dan en las culturas, entre las personas, pero acá la relación amorosa que ellos tienen, ya se dan esos términos, ¿no? Vamos a dar por terminada la reunión de hoy, por favor, porque ya estamos en el horario. Te pidamos, por favor, esta
hacemos constancia de esta terminación de hoy día, de esta clase, y continuaremos en la siguiente reunión. Por favor, nuestra asistente, por favor, que se haga presente para que cierre la grabación.